Viene la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya está al final, cuando ya queda claro que Occidente iba a ganar, entonces se dan los acuerdos Bretton Woods. El presidente Trump ha planteado que todo el que le cobre impuestos a Estados Unidos le va a cobrar, y de ahí que viene lo de recíproco. No le conviene a China un derrumbe del dólar, ni a la Unión Europea, ni a Rusia, ni a nadie. Pero sí, entonces puede comenzar el proceso gradual de sustitución del dólar como moneda hegemónica. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, yo creo que la noticia en estos días ha sido y será por muchos días esta turbulencia, este huracán que ha desatado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con esos aranceles que él llama recíprocos. Yo le pondría comillas a eso de recíprocos, y que están afectando los mercados. Todas las bolsas están cerrando en rojo, hay preocupación, se están acondicionando los bloques comerciales. Países que tenían diferencias se han ahora acercado para ver cómo hacen frente a esta nueva situación en la economía internacional que se ha desatado con esta guerra comercial del presidente Donald Trump. Alberto Tavares es un abogado y un estudioso de los asuntos de la política nacional e internacional, y en su condición de analista político lo hemos invitado para que nos ayude a echarnos luz sobre esta coyuntura actual y qué podríamos esperar. Bienvenido, Alberto. Bueno, gracias. Con gusto compartir este espacio. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿A cuáles otras, vamos a empezar por la parte histórica, a cuáles otros contextos históricos se parece esto que está ocurriendo en este momento, Alberto? Bueno, lo que más se parece es al tema de la Segunda Guerra Mundial, al principio de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se da la Primera Guerra Mundial, que también tuvo un alto componente de asunto de competencia de mercado. Exacto, del modelo mercantilista que todavía tenía algún tipo de vigencia, el modelo mercantilista que fue el primero que estableció la economía capitalista. En el proceso de superación de ese modelo del mercantilista, que era los gobiernos, los estados establecían las reglas del comercio internacional. Entonces, en ese proceso de ruptura hacia el libre cambio, o sea, el libre mercado, que era lo que sustentaban los economistas clásicos, desde Adam Smith, David Ricardo en adelante. Entonces, en ese proceso de ajuste se dio también, esto coincidiendo con el Imperio Otomano, que ya no tenía posibilidad de seguir siendo hegemónico. Entonces se dio la Primera Guerra Mundial, pero con un alto componente de tema económico. Pero entonces viene la frustración colectiva después de la Gran Guerra, como la llamaron, y esa frustración colectiva en el país donde generó mayor resentimiento fue precisamente en uno de los países de mayor capacidad económica, productiva, que es Alemania. O sea, por la misma esencia del alemán, es un país, es una nación que siempre ha estado en la vanguardia del tema productivo, conjuntamente con los ingleses, pero los ingleses más hacia el comercio. Entonces, los alemanes, que en la Primera Guerra Mundial resultaron perdedores, tuvieron que hacer muchas concesiones. Se le impuso un precio a pagar terrible. Tuvieron que hacer muchas concesiones a las demás potencias. Se generó eso, un resentimiento. Entonces, en Alemania, quien queda después de la Primera Guerra Mundial es un gobierno socialista, como se dio en muchos otros lugares de Europa.
Estamos hablando de socialismo socialdemócrata, ¿no? Exacto, Sí. exacto, socialista democrático, Exacto. pero en ese tiempo se llamaba solo socialista. Sí. Entonces, de ahí viene la República de Weimar, que no pudo recuperar el prestigio de Alemania y la situación económica. Entonces, todo esto, Estados Unidos tenía una posición privilegiada porque entró de último a la guerra y ya era un país que comenzaba un gran desarrollo industrial. Entonces, ese empuje del desarrollo industrial de los Estados Unidos, entonces lo llevó a algunos excesos en el manejo del tema financiero. Y los excesos en ese sentido provocaron el crack financiero de 1929, que entonces generó una crisis económica mundial. Como ya en Alemania, principalmente en Italia, la crisis económica se sentía con la Gran Depresión de 1929, entonces se complicó mucho más y ahí sale entonces la figura de Adolf Hitler, que comienza a decir la recuperación de este país tiene que ser por el nacionalsocialismo, hay que sacar los judíos, hay que priorizar la raza aria, nosotros somos los que vamos a hacer esto, influenciado por dos pensamientos principales, el de Nietzsche, del superhombre, que es el que puede hacer las cosas diferentes con ese gran voluntarismo, y de Oswald Spengler, que en su libro La decadencia de Occidente ya había escrito entre 1914 y 1918, o sea, en el transcurso de la guerra ya él estaba escribiendo. En el transcurso de la Primera Guerra. De la Primera Guerra Mundial ya estaba escribiendo, publicó la primera parte en 1918 y la segunda parte la publicó ya en 1924. Entonces, en esa situación se genera el producto Hitler como una respuesta a esa frustración que tenía Europa. Lo propio sucedió en Italia con Mussolini. Y ya Mussolini, cuando Hitler llega, ya Mussolini estaba. Él lo veía también como alguien a imitar. Exactamente. Que había unido a Italia, exacto, que era un gobierno de mano dura. Era un referente porque ya Mussolini tenía 10 años prácticamente, porque Mussolini nació en el 1924. Entonces, se da todo ese giro porque el mundo se sentía frustrado, en sentido general, como sucede ahora, porque las promesas de la Ilustración, de que el mundo ya tenía un progreso que era inevitable, en libertad y democracia, de que vamos a la paz perpetua que proyectó Immanuel Kant en su libro de ese mismo título, y la promesa de que el libre comercio y la industrialización iba a traer paz y desarrollo, viene esta guerra que tuvo millones de muertos, pero además genera una depresión económica mundial, la primera. Entonces, ahí estamos entonces en el 33, llega al poder Adolf Hitler y comienza su agenda de recuperación de Alemania por la mala. Y en su libro Mein Kampf, él dice que para darle una nueva vitalidad al mundo y alcanzar esos niveles de desarrollo, decía, las democracias occidentales son decadentes. Se planteaba una dictadura. Sí, 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 obviamente. Entonces, basado en el pensamiento de Oswald Spengler, sí, que decía en su libro Decadencia de Occidente que la única forma de la sociedad occidental prolongar su existencia, como quiera iba a morir, planteaba él, pero la única forma de prolongar su existencia era con gobiernos duros, sí, con gente de raza, con abolengos, volviendo a las culturas anteriores y todo eso. Entonces, basado en ese pensamiento, surge Hitler, que asciende al poder en 1933, pero coincide, para bien del mundo, con el ascenso al poder en Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, ese mismo año. Sí. No, Teddy fue Teodoro, fue en el 1901. Este Franklin Delano Roosevelt,
Entonces llega al poder y comienza a recuperar con el New Deal, con la recomendación de un pensador económico británico, John Maynard Keynes, comienza a recuperar la economía de los Estados Unidos con un cambio del librito. O sea, menos financiarización, más intervención del Estado, mayor ocupación, mayor empleo, y entonces comienza Estados Unidos de nuevo a emerger como la potencia económica principal y la que al final de cuentas, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por la invasión de Hitler de Polonia, primero lo había hecho con Checoslovaquia y se lo permitieron las grandes potencias. Eso fue casi, se la sumó sin resistencia. Sí, pero cuando invade Polonia, entonces evidentemente ya ahí comienzan las reacciones y ahí entonces viene la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya está al final, cuando ya queda claro que Occidente iba a ganar, entonces se dan los acuerdos Bretton Woods que cambian el modelo económico internacional del patrón oro y lo fijan el patrón oro basado en el dólar. Sí. Quiere decir, cada onza de oro se iba a cotizar a $35 y ese fue el modelo que se mantuvo hasta 1973 cuando Richard Nixon lo cambió porque las reservas de oro se habían agotado. Y dijo que el dólar ya era en la confianza del ahora la confianza, pero también era porque los Estados Unidos habían desmejorado en su posición en la economía mundial. Damos un puntito ahí, Alberto, sí, para ir a la primera pausa. Cuando volvamos, para que continuemos con este análisis, viendo las raíces históricas para ver cómo esto, se compara con lo que está pasando ahora. Bien. Gracias por estar en A Partir de Ahora. Continuamos con el abogado y analista político Alberto Tavares, echándole una visión a lo que está ocurriendo en la actual coyuntura, pero al principio él trató un poco las raíces históricas, ¿verdad? De dónde viene este modelo económico que había estado primando y ahora esto que se quiere como descomponer todo lo que es el intento de Donald Trump. Sí, es importante seguir ese hilo, porque digamos que son tres momentos fundamentales en la economía de los Estados Unidos que han sido importantes para la economía mundial. Primero, la crisis financiera y económica de el 1929, ya sabemos que los Estados Unidos lo resolvieron con el pleno empleo y la intervención directa del gobierno. El Estado se diseñó las políticas y dirigió el financiamiento donde entendía. Y entonces recuperó los Estados Unidos y se comenzó a recuperar la economía mundial. Entonces, luego, ese esquema que se estableció ahí fortaleció a los Estados Unidos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convierten en el país dominante en términos económicos porque también entró de último a la guerra. Y su territorio continental no fue afectado. No fue afectado. Su base productiva no se la destruyeron. Exactamente, entra de último a la guerra, desarrolló como consecuencia de la misma guerra su industria mucho más y entonces ya estaba en condiciones de regir los destinos de la economía mundial. Y así sucedió con los acuerdos Bretton Woods, como decía, que fijó el patrón oro en función del dólar estadounidense. Pero además el plan Marshall, que si bien es cierto, fue un oxígeno para los países occidentales europeos en la reconstrucción, pero convirtió al dólar en la reina de las monedas, desplazando a las monedas europeas. Pero al mismo tiempo entonces, ese plan Marshall, que tuvo concesiones especiales para las naciones europeas que se mantienen hasta ahora, es lo que el presidente Trump cuestiona, diciendo que la Unión Europea estafa a los Estados Unidos porque le pone aranceles por encima de lo que cobra, pero no es una estafa ciertamente, sino fue parte del diseño de Estados Unidos
para que se expandiera la economía mundial. Entonces, que a Estados Unidos le benefició muchísimo. Le benefició mucho y ha mantenido su hegemonía hasta ahora. Entonces, pues viene el segundo momento importante de que ya el modelo no lo podía mantener Estados Unidos porque no tenía las reservas de oro, y entonces el presidente Nixon plantea, vamos a dejar flotar la moneda, pero siempre con el dólar de referencia, y entonces ahí viene el tema del petrodólar, con el acuerdo con Arabia Saudita que se venció ahora también. Entonces, ahora en la coyuntura que estamos, que es lo que a la gente más le interesa, es que los Estados Unidos tienen una situación ya económica prácticamente insostenible, porque tienen una balanza comercial desfavorable con China solamente de más de 290.000 millones de dólares. Y igual lo tiene con Canadá de unos 56.000 millones de dólares. Con el único país que Estados Unidos tiene superado en su balanza comercial, digamos de economía importante, de economías grandes, es con Unión Europea, que tiene favorable a Estados Unidos, perdón, con Unión Europea no, con Unión Europea hay un desbalance de 3%, es con Reino Unido, que salió de Unión Europea, y entonces así particular tiene un superávit de 5.000 millones de dólares con Estados Unidos. A favor de Estados Unidos. A favor de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, el presidente Trump ha planteado que todo el que le cobre impuestos a Estados Unidos le va a cobrar, y de ahí que viene lo de recíproco. Ahora, ¿por qué no es recíproco? Porque la República Dominicana ciertamente cometió un error serio con el decreto del presidente Abinader del 18 de diciembre de 2024, fijando un arancel de 20% al arroz de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso es violatorio del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA. Entonces, por ese decreto es que Trump tiene la justificación, entre comillas, jurídica, de poder entonces de manera unilateral imponer aranceles a la República Dominicana. Pero no solo se lo puso al arroz. Pero ese es el problema de por qué no es recíproco. No es recíproco porque es un arancel específico para un producto. Sin embargo, Donald Trump ha impuesto un arancel de un 10% para todos los productos que vengan de la República Dominicana, como ha hecho con todos los productos que vienen de la Unión Europea. Ha hecho lo propio en la Unión Europea con un 20%, ha hecho lo propio del 10% con Argentina, con Chile, con Brasil. Entonces, es una situación que no tiene ningún tipo de fundamento en ninguna doctrina económica, en ninguna teoría económica. Todos los economistas de todas las escuelas han estado criticando esto. Porque, digamos, para los que son trumpistas y consideran que todo lo que Trump hace es bien, genial, porque va a ser grande de nuevo América. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que esa política de imposición de aranceles la usan los países como una barrera al comercio para proteger su producción nacional, su industria local. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Estados Unidos no tiene esa industria local. Estados Unidos ha relocalizado su industria, ha desplazado su industria a China, a México, a otros países. Entonces, ¿qué es lo que va a proteger? Buscando ventajas que bastante le ha convenido. Exactamente. Porque no es como dice Trump, que nos roban los empleos. No, sus propios inversionistas buscaron una mano de obra más barata yéndose a otros países. Exactamente. Entonces, ¿de dónde viene esto, don Gustavo? Esto viene del modelo neoliberal que empezó con el presidente Ronald Reagan en la década de los 80. Y la Thatcher. Y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que Ronald Reagan en su campaña tenía el mismo eslogan de Trump, Make America Great Again, el mismo eslogan lo tenía en su campaña. Que ya lo habían copiado de Duce, que decía que haga Roma grande de nuevo. Exactamente, sí, porque son visiones imperiales. Sí. Visiones imperiales. Pero entonces, ese modelo, ¿qué era lo que planteaba? Bueno, ya nosotros tenemos una economía totalmente industrializada y desarrollada. Nosotros ahora vamos a cambiar el modelo del valor, no en base a la productividad de las empresas, sino en base al valor de las acciones de las empresas. Y de ahí vino entonces todo ese proceso que desembocó
en la crisis de 2008 de las hipotecas subprime, porque era que todo el sistema financiero de Estados Unidos estaba contaminado. Como los Estados Unidos en 2008 y todavía tienen el dólar como moneda fuerte del intercambio comercial internacional, pudo resolver el problema de 2008 con una política de tipo keynesiana, la intervención dura del gobierno y la financiación y el apoyo de las finanzas públicas a todas esas empresas, no solo financieras, sino también industriales como General Motors y otras, que habían quebrado, que estaban ya prácticamente para salir del mercado, y el gobierno hizo una emisión fuerte de cientos de miles de millones de dólares y pudo entonces recuperar la economía de Estados Unidos y la economía mundial. Entonces comenzaron a salir a flote de nuevo. Ahora, con esta situación de Trump, que es totalmente distinta a cualquier escenario anterior, la situación es muchísimo más preocupante, porque primero, ¿qué busca un arancel? Como decía, proteger una industria, pero esa industria no existe ahora en Estados Unidos, esas industrias existen en otros países. Entonces el proceso de nueva relocalización, o sea, de traer, no se da de la noche a la eso mañana. no se da de la noche a la mañana, una industria que tienen instalada ahí, que a veces toma un tiempo, un año, dos para instalarlo, usted no puede por un decreto. Hablan de un promedio de 5 o 7 años. Sí, pero digamos, una de que ahora con inteligencia artificial, todas estas cosas puedan hacerlo en 2 años o 3, pero en ese tiempo entonces hay un arancel ya que entra en efecto hoy, o mejor dicho, el viernes pasado. Los mercados no son exclusivos de nadie. Si tú no estás, otro ocupa tu lugar. Entonces, el viernes 5, ya entró en vigencia todos los barcos que iban rumbo a Estados Unidos, de esas economías que fueron grabadas con aranceles, ya cuando lleguen a puerto de Estados Unidos tienen que pagar un 10%, si no, no entran. Y ya los precios serán más altos. Vamos a hacer otra pausa, Alberto, y volvemos. Interesante toda esta explicación. Alberto Tavares, ¿hacia dónde vamos entonces? Bueno, lo primero que quiero decir es que la preocupación del presidente Trump por el estado de la economía de Estados Unidos es legítima, la preocupación. Como debe ser todo líder de su país. Lo malo es que los remedios van a ser mucho peor que la enfermedad, porque los Estados Unidos todavía tienen dos cosas. Tienen el prestigio de ser una gran potencia mundial y tienen también el dólar como moneda de intercambio internacional y moneda de reserva. ¿Qué resulta? Que en la práctica es inorgánica. Claro. Se emiten en base a que yo soy de Estados Unidos. Exactamente. Si retornaran toda esa moneda, habría una inflación exactamente. terrible. Entonces, ¿qué va a suceder? Que las economías van a comenzar a resguardar sus reservas en oro. Va a perder poder los Estados Unidos y entonces puede que los países del BRICS, que se han fortalecido y se siguen fortaleciendo, puedan entonces crear una nueva moneda de referencia comercial que vaya sustituyendo que desplaza al dólar. Eso no va a ser de inmediato, de súbito, porque a nadie le conviene, ni le conviene a China, que tiene una gran deuda en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Dicen que si China saca ese dinero, se crea una hecatombe en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, no le conviene a China un derrumbe del dólar, ni a la Unión Europea, ni a Rusia, ni a nadie. Pero sí entonces puede comenzar el proceso gradual de sustitución del dólar como moneda hegemónica, porque los Estados Unidos está peleando con todo el mundo, no tiene aliados, ya se está enfrentando hasta los propios países que son obedientes a él, como Argentina, la propia República Dominicana. Entonces, todo esto va a debilitar los Estados Unidos. Entonces, hay un libro que se llama La derrota de Occidente, que ha causado furor en Europa y en el propio Estados Unidos, de Manuel Todd, donde están todos los indicadores del descenso de los Estados Unidos, primero en la productividad,
en el nivel de vida. El nivel de esperanza de vida de los Estados Unidos ya en este momento está casi comparado con China, según estudio del propio Banco Mundial. Entonces, cuando en China la esperanza de vida en 1949, antes de la revolución comunista, era de 34 años, o sea, y además ya medido por PIB a PPA, ya China es número 1. Exactamente, pero aparte de eso, la mortalidad infantil en Estados Unidos ha ido en ascenso, mientras en China ha ido mucho en descenso y en los otros países también que son emergentes. La propia economía rusa, según el FMI, ha experimentado un crecimiento sostenido y que se ha mantenido con las sanciones y con la guerra. Entonces, ante este cuadro, una guerra Rusia y Ucrania que no va a ceder porque China ha ratificado su apoyo a Rusia, Rusia ha rechazado el plan de paz del presidente Pero Trump. además Trump está como inclinado al servicio de Putin. Sí, sin embargo, su recomendación para la paz ha sido rechazada por Putin, porque Putin ahora está súper poderoso, tiene una economía que está vigoroso, tiene el apoyo de China, y entonces está compitiendo con un adversario que ya el propio Estados Unidos le ha retirado el apoyo, como es el caso de Ucrania. Entonces no tiene motivos, no tiene un incentivo. Él se ha endurecido, el presidente Putin, para pactar, a menos que no sea en el terreno que él considere beneficioso para sus intereses. Entonces, en ese sentido, la República Dominicana debe concentrar sus esfuerzos en visualizar cómo buscar nuevos mercados, cómo diversificar su comercio y cómo fortalecer su aparato productivo, porque somos muy dependientes de las alianza importaciones. Regional, tal vez, o sea. Somos muy dependientes de las importaciones, principalmente de los Estados Unidos, y somos muy dependientes de los sectores externos, turismo, zona franca y remesa. Y todo esto en una recesión económica mundial que se va a convertir en una depresión, por lo que parece, lamentablemente. Entonces nosotros, si no fortalecemos nuestra economía con producción nacional, mayor inversión pública del gobierno, en vez de estar gastando en toda esa francachela que gasta el gobierno y en gastos corrientes, hacer más inversión pública que pueda regenerar entonces el aparato productivo para que podamos sostenernos ante un panorama internacional que luce totalmente complicado para todo el mundo. Muchísimas gracias, Alberto, por tus explicaciones. Es bueno, sí, tener quien eche luz sobre esto que está ocurriendo, que es un panorama bastante complejo. No sabemos hacia dónde va caminando el mundo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Bueno, muchas gracias.